Hola a todos, soy Laura Vaquero Ramos, presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, OMPRI, nuevamente en nuestro espacio digital llamado Cuentas conmigo, donde traemos pláticas, contenido de calidad que busca más que nada capacitar y empoderar a las mujeres en el estado de Campeche, dándoles las herramientas necesarias para reforzar y mejorar su calidad de vida. El día de hoy se llevará a cabo una plática denominada Medidas de Prevención en temporada de lluvia, esta plática muy importante por lo que estamos viviendo actualmente también, en el cual nos enseñará a hacer nuestro plan familiar de protección civil, qué medidas preventivas debemos de adoptar en caso de una tormenta tropical o un huracán. Y para ello se encuentra con nosotros el licenciado Carlos Quep Rosado, una persona especialista en el tema, que tuve el privilegio de trabajar con él y que me enseñó mucho sobre el tema. La verdad me siento muy contenta, Carlos, que estés aquí con nosotros, que es un tema tan importante que por alguna decisión nos puede salvar la vida si tomamos las medidas preventivas que debemos de tomar. Así que pues bienvenido, Carlos, y nos quedamos contigo para escuchar ese tema tan interesante. Adelante. Gracias, muy amable, Laurita. Pues mira, acabas de decir algo muy importante, que es el tema de la prevención. ¿Qué medidas tomar para que no nos suceda algún inconveniente, ya sea causado de forma natural, ¿verdad? Como puede ser un fenómeno meteorológico, puede ser un huracán, intensas lluvias, hasta un accidente o situaciones que se nos puedan presentar en la casa que se pueda convertir en una emergencia. Entonces aquí lo importante es que nos organicemos, eso es lo mejor, y además lo podemos hacer hasta como un ejercicio familiar ahora que estamos prácticamente todos en casa. Podemos organizarnos de tal forma que sepamos cómo actuar ante una emergencia, antes, durante y después de ella. Para esto, pues, lógicamente necesitamos, como lo mencioné hace un momentito, organizarnos nada más. Uno de los primeros pasos que llevamos en esto, y es una tarea que nos hemos dado en la Secretaría de Protección Civil, que es en la cual trabajo, y que está al pendiente precisamente de que se me tomen todas estas medidas para salvaguardar a la población. Entonces, tenemos instrucciones muy precisas de parte del señor gobernador hacia la Secretaría de Protección Civil, de que atendamos a la gente, que les demos toda la información posible para que tomen las medidas pertinentes. Nosotros tenemos un programa que se llama Seguridad en la Casa. Esto se puede decir que conlleva a organizar el plan familiar para emergencias, o bien organizarnos de tal forma que tengamos la previsión de cómo reaccionar ante una emergencia. Ese es el objetivo principal. Muchas veces no sabemos qué hacer, con la situación que se presente no sabemos qué hacer y esto nos trae peores consecuencias. Entonces aquí de lo que se trata es de minimizar el resultado que nos pueda traer la emergencia, llámese como se llame. Entonces aquí lo primero que se recomienda es la reunión de la familia, asignar tareas para cada uno de los miembros. Aquí participamos todos, desde el abuelito hasta los papás, los hijos adolescentes, los hijos menores, y de alguna forma pues tenemos que dar comisiones para ver qué es lo que va a hacer cada uno de ellos en caso de una emergencia. Aquí la prevención es precisamente organización. En este caso, el plan familiar nos indica que lo primero que tenemos que hacer es la identificación de riesgos. Los riesgos que tenemos hacia el interior de nuestro hogar y en el exterior. Esto, pues, puede llevar la información, sobre todo, de las cosas que tenemos en casa que significan un riesgo o son un riesgo, pero que desgraciadamente la cotidianidad que tenemos de vivir con esos desperfectos no nos damos cuenta. Y esto puede ser desde una conexión que esté en mal estado, un interruptor, una llave de gas que ya esté en mal estado, en fin, una serie de situaciones que se nos pueden dar en casa y que ya no le damos importancia, porque convivimos con ello. Entonces, aquí esto nos hace reflexionar de alguna manera en que observemos, identifiquemos realmente los riesgos que tenemos dentro de nuestro hogar
Para luego, la siguiente tarea, los riesgos que tenemos en el exterior. Después de que hagamos el consenso de la identificación de los riesgos en el interior de la casa, que puede ser inclusive desde el acomodamiento de muebles. Muchas veces no tomamos en cuenta que para salir en una emergencia de la casa, pues tenemos obstruida la entrada o no tenemos una ruta de evacuación definida. Entonces, el organizarnos en casa con esas medidas preventivas, pues es precisamente desde eso, ¿verdad? Que veamos la forma de salir rápidamente de la casa en caso de que tengamos un evento en el interior y pues que no tengamos repercusiones en ese sentido, ¿no? Después de que identifiquemos todos nuestros riesgos que tenemos, podemos ya dar las comisiones de qué es lo que tenemos, cómo nos tenemos que organizar. En primera instancia, pues desde la elaboración de un directorio, vamos así llamar, de los números telefónicos de las instituciones que sirven para dar apoyo o que están para dar apoyo. ¿A quiénes nos referimos? Bomberos, policía, hospital más cercano, en fin, todos los apoyos que podamos tener. Ahorita tenemos la fortuna de ya tener o contar con el número telefónico 911, que es para cubrir las emergencias, y que tenemos que grabarlo en nuestro teléfono inclusive para que en el momento que necesitemos, pues hablemos a ese número 911 para que según la emergencia que tengamos, pues nos manden los apoyos necesarios. Entonces, desde ahí empezamos. Ese directorio, lo primero que lo encabeza el 911 y decirle a cada uno de los integrantes de la familia que ahí se tiene que reportar la situación que están pasando. Inclusive hasta un infarto, en el momento que ustedes lo reportan, la persona lo reporta, ya se está atendiendo, ya se está viendo la posibilidad de asesorarles telefónicamente de qué es lo que tienen que hacer, qué observan del pacientito que está en esta situación, y a la vez ya está en camino la ambulancia, no es que tomen la información y luego la mandan, no, al mismo tiempo que le están dando la información, están mandando el apoyo. Esa es una de las situaciones muy importantes que debemos de considerar. El 911, inclusive, si no tienen teléfono, más bien si tienen teléfono celular y no tienen crédito, son llamadas que no cuestan, entran automáticamente, que no se preocupen por eso. Entonces, el saber este tipo de situaciones es muy importante, ¿no? Para que sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Después de la identificación de los riesgos, te comentaba las acciones que se tienen que dar. A ver, ¿quién es el que le va a hablar a los bomberos? ¿Quién es el que le va a hablar a 911? ¿Quién es el que va a tener determinada comisión para agilizar y resolver el problema? Y cada uno de ellos tendrá su comisión, ¿verdad? Inclusive hasta, a ver, que vaya uno afuera para esperar a que llegue la ambulancia y le diga de qué se trata y lo pase. O sea, todos esos pequeños, grandes detalles que luego obstaculizan al personal que viene a dar el apoyo con información. Esa es la situación operativa, se puede decir, que debemos de tener en conocimiento. Y después de tener la identificación de los riesgos, priorizarlos. Y de alguna forma, pues, ver la manera de subsanarlos, de repararlos. Si tenemos alguna fuguita de gas por allá que no le damos importancia porque nos acostumbramos al olor del gas, que reparemos esa o manguerita o valvulita que esté mal, porque puede traer consecuencias. El contactito que esté mal, bueno, pues vamos a cambiarlo. Y en fin, que no nada más identifiquemos y ahí se quede, sino que debemos identificar para solucionar y que eso no nos vaya a traer un incidente. ¿Okay? Entonces, todas estas situaciones que se presentan dentro del hogar es un análisis con respuestas de actitudes de qué es lo que tienen que hacer para que no haya problema. ¿De acuerdo? Y ya de esto pasamos al riesgo exterior. A ver, ¿qué es lo que tenemos? ¿En qué zona estamos? Dentro de lo mismo va ligado con el análisis de riesgo del hogar, si tienen buenos techos, si sus columnas están en buen estado. Tenemos casas en algunas colonias que tienen láminas de asbesto, de diferentes materiales, pues que muchas veces están flojos.
o están mal colocados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues cuando ya identifiquemos ese problema, pues asegurarlas de tal forma que si viene algún temporal donde vaya a haber mucho viento, pues no se vayan a volar y esto nos vaya a ocasionar algún problema. Entonces, esos riesgos que tenemos en la casa donde vivimos, hay que identificarlos. La zona donde vivimos, si es una zona inundable, si es una zona que tiene problemas de tráfico, en fin, identificar también todo lo que nos pudiera ocasionar algún problema, inclusive si en la puerta tenemos algún transformador, el poste puede estar en mal estado, árboles que de alguna manera estén dañados o ya estén viejos, todo eso lo tenemos que identificar para saber qué es lo que vamos a hacer. O en un momento dado, a quién podemos recurrir para solucionar esos problemas externos. Si tú identificas perfectamente tu zona, pues debes de ver cuáles son también los recursos que pueden estar cerca a tu hogar para que en un momento dado puedas contar con ellos. Y esto puede ser pues alguna estación de bomberos, alguna caseta de policía, algún hospital, todo lo que en un momento dado te pueda dar un apoyo en cualquier emergencia que tengas. Entonces, tienes que conjugar todo esto para que las acciones que tomes dentro del seno de tu hogar, pues sea para fortalecer en un momento dado con la información las acciones que tienes que tomar. Esto nos va a dar mayor seguridad, el que estemos bien informados de qué es lo que tenemos que hacer, el actuar de alguna manera segura, sabiendo lo que estamos haciendo y cuál es el objetivo que buscamos, pues precisamente que estemos lo más seguros. Esto nos va a conllevar también al manejo de la información que puedas tener de las instituciones que están para esto, una de ellas la Secretaría de Protección Civil, con agua inclusive, donde se da la información meteorológica, el aviso, por ejemplo, de un huracán, cuando ya se determina que viene un huracán con dirección o trayectoria para el estado y que va a impactar, pues entonces se empieza a manejar lo que es el CIAT, que es el Sistema de Alerta Temprana. Esto nos permite de alguna manera que las familias, y sobre todo si ya están organizadas con sus planes de emergencia, puedan tomar las medidas necesarias para prever la situación que se pueda presentar cuando nos embata el huracán, ¿no? Tenemos lugares muy específicos en toda la ciudad, a donde cuando ya se identifica el huracán, se ponen banderas para que la gente sepa que ya hay la presencia de un huracán. Cada una de las banderas un significado, puesto que son colores diferentes. Y esto tenemos que estar muy pendientes de la información oficial. No dejarnos llevar por lo que oigamos en el mercado o porque en la oficina se hizo un comentario. No. Cuando tengamos alguna duda, cuando tengamos ya la identificación de un meteoro de este tipo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acudir a la Secretaría de Protección Civil o por teléfono. Inclusive con agua, como les comentaba, igual pueden dar esa información con trayectoria, inclusive hasta con la fuerza que está impactando. En fin, todas esas informaciones que manejan las instituciones oficiales, pero que la gente no se deje llevar por lo que escuche en comentarios con gente que no tiene los conocimientos de esto. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para que tengamos la seguridad de qué es lo que tenemos que hacer en cada uno de los casos. Si no es así, pues mejor pues buscar otro medio informativo, ¿verdad? Tú lo sabes muy bien que esto se da la información vía telefónica, por los medios televisivos, periódicos, radio, en fin, todas los medios informativos están transmitiendo rato a rato, ¿no? O sea, nada más es cosa de darle seguimiento a lo que es la presencia de algún huracán. Y sí seguir las instrucciones tal cual son. O sea, el asegurarte que estés en tu casa porque va a entrar un huracán, pues hay que seguir la indicación como debe de ser. Porque si estamos en el exterior, estamos en riesgo de que nos pueda suceder algo. Así que si nos informan que ya está el huracán y que ya es la etapa en que no se puede salir de casa, no se sabe.
ahora también es muy importante que tengamos identificadas las características físicas de salud de nuestros integrantes de la familia. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si tenemos nosotros la presencia de un huracán que nos va a impactar y nos va a resguardar en casa 3 o 4 días, y tenemos algún enfermito que tenga una enfermedad que necesite un medicamento constantemente, pues que lo tengamos en casa previamente, desde que sepamos que hay la presencia de un huracán, pues ver si tiene el medicamento suficiente para una semana, por así decirlo, para que en un momento dado no se vayan a quedar sin el medicamento y resulte que cuando quieran salir por él, pues a lo mejor hasta las farmacias van a estar cerradas o van a estar inundadas, en fin, no sabemos. Entonces, más vale prevenir. ¿Por qué? Con la organización. Que tengamos todos esos elementos para que podamos tener una mayor seguridad para nuestra familia y nosotros. Creo que esto es muy importante y debemos de darle seguimiento a todo esto responsablemente. Eso es lo que tenemos que buscar, porque al final de cuentas la familia es una responsabilidad que tenemos su seguridad. Y debemos de estar muy pendientes de que pues estemos lo más seguros posibles. Inclusive si tenemos estamos viviendo en algún lugar de alto riesgo, pues te salgas en el tiempo adecuado, ¿verdad? Si tú sabes que en tu colonia, tu casa cada año se te va a pique o te inundas, pues previamente te sales, ya sea que te vayas a algún domicilio de algún familiar, o bien que te informes si ya hay algún albergue cerca de su casa a donde se puedan resguardar y tener todo lo que se le brinda para tener la mejor atención en estos albergues. Entonces, hay que estar informado de dónde está ubicado tu albergue en tu colonia, para que de alguna forma tengamos esa información para el caso extremo de que lo necesitemos. Son los grandes detalles que tenemos que cuidar y que están a la mano, o sea, el gobierno te lo brinda, te lo da, nada más es cosa de que lo utilicemos responsablemente. Ahora, en la situación de los huracanes, pues ustedes saben perfectamente bien que tenemos dentro de lo que es el CIA, que es el sistema de alerta temprana, pues los banderines que van los colores progresivamente por acercamiento. Bueno, pues ese mismo valor vamos a tener cuando se esté alejando el huracán. Así como llega de azul, verde, amarillo, naranja y rojo, será lo mismo cuando el huracán vaya saliendo. Va a permanecer en rojo, después baja a naranja, después amarillo, después a verde y después a la bandera azul. Es cuando prácticamente se vuelve a la normalidad. Entonces no debemos de confundirnos porque el hecho de que se manejen los colores en etapa de acercamiento y en el alejamiento, pensemos que estamos fuera de peligro ya cuando baja a la naranja. No, tenemos que tener los mismos cuidados que tuvimos cuando se acercó que cuando se aleja. Son cosas que debemos de saber para que tengamos las acciones pertinentes hacia nuestros hogares y pues tomemos ahora sí que las medidas para saber aplicarlas en los momentos adecuados. Esto es muy importante porque muchas veces la gente piensa que ya pasó el huracán y ya quieren salir a la calle a hacer su vida normal y no es así. Es la misma etapa, tenemos que tener exactamente la misma visión de seguirle, de darle seguimiento, porque así como fue en ascenso, es en descenso. ¿De acuerdo? Entonces es cosa nada más de que tengamos la información. A quien guste, tenemos el folletos aquí en la Secretaría, se pueden acercar, pueden venir, les damos los folletos con imágenes de cómo elaborar inclusive hasta un plan familiar, o bien lo del CIA, ¿verdad? Que es el sistema de alerta temprana, para que de alguna manera tengan la idea más clara de cómo darle el seguimiento a todo. Tenemos aquí
inclusive en la recepción de aquí de la Secretaría tenemos algunos folletos donde la gente puede entrar libremente y tomarlo, no hay ningún problema. En caso de que se acaben, lo pueden solicitar ahí en la recepción, sin ningún problema y sin ningún costo. Entonces, nada más es cosa de que pongamos nosotros un poquito de atención y podamos de alguna manera tener una información más específica de qué es lo que tenemos que hacer desde la elaboración del plan familiar hasta lo que es el sistema de alerta temprana, qué es lo que hay que hacer en cada una de las etapas. ¿De acuerdo? No sé si estemos en tiempo, podemos ampliarlo un poco más. Pues muy bien, Carlos, si quieres, estamos en las preguntas y respuestas. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? No. ¿No me escuchas? Ok. Sí, ¿sí me escuchas, Carlos? ¿Tú me escuchas? Yo sí. Ok. ¿Tú? Ok. Bueno, ¿sí? Mira, realmente el que nosotros nos estemos preparando para este tipo de situaciones, que nos organicemos para esto, lo vamos a ver más bien una gran satisfacción en nuestras familias cuando pasen este tipo de situaciones, que lo solucionamos de una manera adecuada. Es cuando se ve el resultado. Muchas veces decimos, hombre, no pasó nada, aquí en Campeche no pasa nada. ¿Cómo no? En todos lados pasa, en todos lados pasa. Entonces, lo que tenemos que hacer nada más es aplicarnos. ¿Para qué? Precisamente sigamos en este stand, de decir, no pasa nada, pero por las medidas que tomemos, no por la confianza que tengamos, sino por el conocimiento de qué hacer para cada una de las instancias. Hasta un accidente, o sea, cualquier cosa puede pasar en casa que te saca de la normalidad. Desde una caída se te puede fracturar algún familiar. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿A quién vas a recurrir? Entonces, es para todo ámbito el plan familiar, todo lo que pueda pasar, todos los casos que se dan, porque en casita tenemos muchísimos riesgos que ignoramos o que vemos muy cotidianamente y no les damos importancia. Los accidentes en el hogar, créanme que son muy amplios. Desde el accidente que te puede ocurrir en la cocina, desde el accidente que te puede ocurrir en el comedor, en las escaleras, en las recámaras, en el baño, en el garage. O sea, hay riesgos en todos lados. Nada más es cosa de que sepamos cuáles son, identificarlos, para que veamos que realmente tenemos que tener cuidado. Muchas veces no le damos importancia a situaciones triviales, como te comentaba. Un niño simple y sencillamente te puede dejar un juguete en la escalera, ¿verdad? Se van todos a dormir y resulta que el abuelito baja en la noche a hacer algo a la planta baja y resulta que pisa el carrito, se cae y fractura. Es un accidente. Eso estamos expuestos. Un cajón mal cerrado, inclusive, podemos decir, bueno, con un cajón mal cerrado puede ser un riesgo. Sí, es un riesgo. ¿Por qué? Porque si tenemos niños pequeños, pues se pueden golpear su cabecita al pasar corriendo o al ir a hacer algo que fue imprevisto, y el niño se puede golpear en la cabeza, en su cabecita, hacer algún daño. Todo eso puede pasar en la casa, desde que te resbales con el jabón, que es súper común, una cortadita en la cocina, la utilización de cuchillos y situaciones insoportantes, igual en la cocina tenemos que tener mucho cuidado. Los líquidos, esa es otra situación que tenemos que cuidar. Líquidos flamables o bien que puedan ser tóxicos, como puede ser el tiner, el aguarrás, alcohol. Todo eso lo tenemos que tener resguardado en un lugar perfectamente cerrados y que no pongan en riesgo a los niños, que no estén a la altura de que los niños los puedan tomar. ¿Cuántos accidentes no han habido de que un niño toma aguarrás o algo por el estilo? Creo que son más recomendaciones que hay que tener para la casa. Así es. ¿Sí me escuchas, Carlos? ¿Ya me escuchas?
¿No? No se escucha. Sí, te escucho perfectamente bien, pero no me escuchas, ¿no? Te- para hacerte las preguntas que tengo ya acá, te las hago por este WhatsApp para que las puedas contestar. Sí, no tiene sonido. A ver, la verdad que muy interesante toda esta información que nos has dado, Carlos. Para nosotros es importante ahorita, sobre todo el tiempo de lluvias que está sucediendo y que bueno, sabemos que en cualquier momento también puede suceder cualquier accidente, como lo dices en la casa. Ahora sí. Entonces, una de las principales situaciones es estar informado. Más que nada, sabemos que la primera reacción que tenemos es nosotros mismos, que nosotros podamos en un momento dado reaccionar antes de que llegue pues, los servicios de emergencia. Es importante como ciudadanos poder tener esos conocimientos básicos. Podemos salvar una vida y nosotros tenemos esos conocimientos para, sobre todo para nuestra familia. Así que pues son varios temas que tenemos que irnos preparando. Por ejemplo, cuáles son los papeles que debemos de tener en un momento dado, documentos familiares que debemos de tener para poder salir de la casa cuando tengamos alguna emergencia, una inundación, tengamos que ver qué papeles o qué documentos debemos de tener más que nada nosotros ahorita para poder tenerlos. No sé si me escuches, en ese aspecto, ¿me escuchas? Entonces, si me Sí, podrías informar qué documentos son los más importantes que tenemos que resguardar o tenerlos en una bolsa de plástico o en otra casa que sepamos que no es inundable para poder claro. salvarlos, ¿no? Sí, mira, definitivamente los documentos personales son muy importantes, sobre todo cuando hay alguna inundación, ¿no? Esto es desde el acta de nacimiento de la persona, documentos de comprobantes de estudios, tu registro del IE. ¿Por qué? Del INE, perdón. ¿Por qué? Porque son documentos muy importantes que tienes que resguardar, porque si se te dañan, dejas de existir. No, es un problema tremendo, tremendo, tremendo. Luego, poder reponer todos los documentos es terrible. Entonces, acuérdense, siempre es el acta de nacimiento, certificados de estudios, y si tenemos algún expediente médico, de la misma forma, tenemos que resguardarlo en una bolsa de plástico y tenerlo a la mano para que en un momento dado lo podamos tomar y llevarlo, ¿no? Estos son los documentos que regularmente se tienen, y por supuesto la identificación es lo principal, y si no los tenemos a la mano, pues nos podemos tener problemas si se desaparecen o se dañan. Entonces sí tenemos que tenerlos plenamente identificados, inclusive permanentemente, no nada más cuando veamos que viene la emergencia, sino la identificación de los documentos y resguardados en un lugar seguro, en una bolsa de plástico. Ya sabes que si en determinado momento te piden tu INE, pues ya sabes a dónde lo tienes. O si te piden tu constancia de estudio, pues ya sabes a dónde la tienes. Y por supuesto, en caso de una emergencia, bueno, pues entonces sí tomar todos tus documentos. El que tengamos identificada un lugar a donde resguardarnos independientemente, pues tenemos que tener la conciencia de que a donde vayamos, todos debemos de tener el conocimiento, todos los integrantes de la familia me refiero, que sepan a dónde nos vamos a reunir, ya sea en casa de la abuela, en casa de la tía, en caso de que se rompa la comunicación en la familia, ¿no? Los integrantes de la familia ya saben que nuestro punto de reunión es casa de la abuela si no hay forma de llegar aquí, o en casa de la tía, ahí nos vamos a ver, o ahí repórtense por teléfono para que tengamos la comunicación. Eso es muy importante. ¿Para qué? Para que no se nos vaya a perder alguien de la familia y estemos preocupados y a lo mejor se encuentra resguardado en un lugar donde no puede salir y tenemos esa desinformación y pues no hay nada peor que eso, ¿no? El saber que tienes desaparecido un familiar. Entonces hay que organizarse de esa manera. Siempre, siempre un punto de referencia de dónde
acudir en caso de que se vean en la necesidad de evacuar la casa y no están todos los integrantes. Esto es importante, ¿no? Y saber dónde están todos los integrantes, porque después se pierde la comunicación y creo que eso... Números de teléfono de las escuelas, en fin, todo ese tipo de información que es vital. Muy importante. Otra pregunta, Carlos, ¿qué artículos necesarios son que debemos de tener a mano en caso de presentarse algún desastre natural? Bueno, ahora sí que dependiendo de qué tipo de desastre natural, ¿no? Tú bien sabes que dentro de los dentro de los fenómenos perturbadores que nos dan aquí en nuestro estado, pues afortunadamente, fíjate, no estamos en una zona sísmica. Y eso es una gran bendición que no estemos en una zona sísmica, porque créanme que es algo muy, muy difícil de superar cada vez que hay los movimientos telúricos. Y pues aquí, ¿qué es lo que nos perjudica? El agua, los vientos, que son en un momento dado lo que traen los huracanes, las tormentas tropicales, o lluvias intensas, que estamos en temporada de lluvias. Afortunadamente ahorita todavía tenemos la fortuna de que estamos en los primeros meses de la etapa de lluvias y las mareas son favorables. El desagüe, sobre todo de la ciudad de Campeche, funciona perfectamente bien. Y el agua que se desplaza de las lluvias, se desplazan rapidísimo. Cuando tenemos problemas, acuérdate siempre, de septiembre para adelante, que tenemos las mareas altas. Tenemos mareas altas y ya le cuesta trabajo al agua desplazarse hacia el mar. Hasta que baja la marea, es cuando empieza a tener esa fluidez el agua para poder desplazarse en la ciudad de Campeche. Entonces es muy importante que sepamos esto, porque muchas veces no asociamos el por qué. Bueno, en julio no se inunda tanto la ciudad cuando llueve, pero en septiembre, terrible. Octubre no se diga. Entonces es muy bueno saber que cuando entremos a esos meses debemos de tomar todas las medidas de seguridad, que es de lo que estamos hablando. Prever. Los tiempos de lluvias de Campeche, o sea, los tiempos de huracanes, ¿de qué mes a qué mes abarca, Carlos? Bueno, abarca desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Son los meses en donde pues tenemos ahora sí que identificado como tiempo de huracanes. Claro que los huracanes no respetan a la naturaleza, ¿no? Hay ocasiones en que podemos tener un huracán antes del 1 de junio, o hemos tenido algunas malas experiencias también de que después del 30 de noviembre, en diciembre, hemos tenido algún huracán. Son casos esporádicos, pero se puede dar. No necesariamente porque se cierra la fecha de huracanes el 30 de noviembre, ya no van a haber más. No, es impredecible. Pero esa es la etapa, del 1 de junio al 30 de noviembre. Muy bien. Otra pregunta, Carlos. En el caso de que haya un árbol que pueda ser un factor de riesgo para algunas casas, porque ya están muy grandes o sus ramas invaden espacios, ¿lo podemos reportar con ustedes, aunque el árbol no sea de nosotros? ¿O a quién se le reporta? Mira, si es vía pública, es al ayuntamiento. El ayuntamiento es el que tiene una cuadrilla de personal para atender todo ese tipo de situaciones. ¿Hay alguna asociación ahí también pudiera ser con la Comisión Federal de Electricidad, que luego los árboles perjudican en un momento dado sus tendidos eléctricos, y luego se ponen de acuerdo y también tiene la Comisión Federal de Electricidad una cuadrilla para hacer esos cortes en los árboles, pero no es nada más es podaje, no tiran los árboles. El ayuntamiento es el que sí tiene esa comisión. Okay. Otra pregunta. Perdóname, cuando es en propiedad privada, ahí sí tienes que pues ver la posibilidad de que te lo corte un particular y pudieras en un momento dado exponerlo ante el riesgo inminente de alguna situación para la casa al ayuntamiento y ver si te pueden auxiliar en eso, ¿no? En el interior de las casas, en los patios, pero sí es más responsabilidad del particular.
Otra pregunta, ¿cuáles son las zonas de más riesgo en la ciudad de Campeche que debemos evitar pasar cuando hay lluvias? ¿Cuáles son las zonas de más riesgo que se inundan? Pues mira, tenemos zonas muy álgidas, que es Zabulá, una de ellas. Tenemos también la zona de aquí de Salsipuedes, que está por acá por el rumbo del aeropuerto. Tenemos algunas bajadas de agua muy fuertes en colonias como ¿cómo se llaman? Jardines, una de ellas también, que sí se nos inunda muchísimo por ese lado. Y son algunas que ya tenemos bien identificadas, y regularmente lo que hacemos es previamente, en concordancia, en comunicación con el municipio, el desasolve de coladeras y el poder, inclusive podar árboles que signifiquen algún riesgo, y esto se trabaja conjuntamente tanto con Comisión Federal de Electricidad como con Teléfonos de México, que también ya ves que tienen postes tendidos en las calles, y si hay algún poste que esté en mal estado, pues se le reporta a teléfonos, ¿verdad?, para que tomen las providencias necesarias, porque ahí sí el municipio no puede intervenir, porque como es propiedad privada, pues no podemos quitar un poste o retirar un poste de teléfonos, pero sí se trabaja coordinadamente con ellos. Esto que acabas de decir es muy importante, que la misma ciudadanía mantenga limpia la ciudad, sobre todo en temporadas de lluvia, porque muchas veces las inundaciones, como no sea zona inundable, se inundan por la basura y la cantidad de basura que se tira, ¿no? Y que Así es. que tapa las coladeras. Sobre todo, fíjate, estás dando por una situación muy importante, el manejo de la basura. Esto, pues debemos de hacer lo posible por embolsarlas, no dejar en botes nada más la basura, porque muchas veces viene un animalito callejero, un perrito, un gato, y resulta que voltean el bote de la basura, ¿y qué pasa? Que toda esa basura se riega en la calle, y si llueve, pues se la lleva y ahí se va a las alcantarillas, ¿no? Eso es precisamente una de las cosas fundamentales que perjudica. Debemos de tratar todo el mundo de embolsar nuestras basuras, cerrarlas perfectamente, para que no tengamos ningún problema. Inclusive ha habido ocasiones en que pasas por algún domicilio, ves sus bolsas negras ahí en la puerta, bien cerradas, y puede llover y no pasa nada. No pasa nada. Si al ratito viene, porque ya ves que los de limpia, pues sí, trabajan aún lloviznando, lloviendo, y van recogiendo la basura. Entonces, si ven esa basura ordenada, pues se la llevan inmediatamente. El problema es cuando ven que la basura ya está regada, no hacen nada. Ahí sí, absolutamente no recogen la basura. Tiene que estar empaquetado. Es conciencia de la gente. Conciencia de la gente, creo que sí, esto tenemos que hacer todos los ciudadanos, esta conciencia. Otra pregunta, Carlos, en el caso de ahorita del fenómeno que se está presentando en Campeche, de la arena del Sahara, ¿qué tanta problemática nos puede traer a la población esta situación que se está viviendo desde hace como 2 o 3 días? ¿Y en qué puede terminar esto y cuándo crees que acabe, que se vaya, y si puede dañar en otra forma esta arena? Realmente, pues ya prácticamente pasó, ¿no? La repercusión que pueda tener en las personas, sobre todo, es mínimo. O sea, muy relativo. Pudiese ser que alguna persona que se haga alérgica o que tenga alguna alergia al polvo, pues le ocasiona algún problemita dermatológico, pero hasta ahí nada más. Si acaso también, si te entran los ojos, un poquito de ardor de ojos, pero pues eso con cualquier colirio que utilices, o un agua para los ojos, con eso te los limpias y no tiene ningún problema. Las consecuencias que tiene nada más son la molestia de ver tanto polvo, ¿no? Y si hay alguna gente que inclusive le arde un poquito la garganta, pero ahorita, como prácticamente todos estamos usando cubrebocas, pues no tenemos ninguna situación de riesgo necesario. Ya está pasando. Esperamos que ya este fin de semana concluya. Ahorita prácticamente ya estamos en la cola del polvo del Sahara. Esperemos que pase más rápido. La lluvia es buena señal. La lluvia es buena señal.
y pudo afectar o puede afectar en las situaciones climatológicas aquí en el estado, que traiga más lluvias o seca o algo, o no tiene nada que ver esta situación de la arena del Sahara. No se asocia. De hecho, esto ahorita no es nuevo. Esto lo tenemos año con año. Lo que pasa es que ahorita con todas las situaciones que nos están pasando, ya sé. Sí, ya te puedes saber. No se oye, el problema que tenemos es que por la lluvia que hay, se perdió la comunicación, pero creo que por la lluvia que hay en algunos lugares, ¿no, Carlos? Así es, pudiera ser. La comunicación un poquito. Pues la verdad te agradecemos muchísimo, Carlos, igual a la Secretaría de Protección Civil. Estamos en sus órdenes. Hemos permitido pues, tener este ratito de plática, de charla, de información a la población, para que la población tenga conciencia realmente de todo lo que tiene que hacer en caso de alguna emergencia y por supuesto evitarlo. Sabemos que la primera persona, sobre todo en hacer acciones, pues es la misma familia o donde te encuentres, en lo que llegan las autoridades para apoyar, ¿no? Entonces, creo que es importantísimo, siempre lo hemos platicado, que la reacción que uno tenga puede salvar la vida porque es por segundos. Así que, pues, muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo, Carlos, toda esta información que nos dices el día de hoy, toda la experiencia que tienes ya, que son muchos años en protección civil y que siempre andas buscando diferentes cursos para poder tener sus planes de tanto familiares como los planes de protección civil en las diferentes dependencias donde deben contar con su plan de gobierno de protección civil. Así que pues te agradezco nuevamente, muchísimas gracias, les agradezco a todos los auditores que estuvieron escuchándolos aquí por el Face Live y invitarlos para el próximo martes que va a haber otra conferencia muy importante en el programa de Cuentas Conmigo. Así que pues muy buenas tardes y te lo agradezco muchísimo. Gracias, Laurita. Y nada más, acuérdense que la Secretaría de Protección Civil está a sus órdenes, puertas abiertas, toda la gente que necesita alguna información, con muchísimo gusto los atendemos. Muchas gracias. Me dio saludarte. Igualmente, cuídate. Buenas noches. Gracias.